Hola, hola, amantes de las noticias del corazón y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Yo, como siempre, súper emocionado de estar aquí con ustedes, compartiendo los chismes más jugosos y las noticias más candentes del mundo del espectáculo. Y prepárense porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que va a encender las redes sociales: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Y no es solo otro rumor. Hoy vamos a desmenuzar la última bomba informativa que ha explotado en el mundo de la farándula turca. Una bomba que, por cierto, involucra declaraciones explosivas, halagos y, bueno, ya verán. Una bomba que, como un buen guión de telenovela, promete giros inesperados y emociones a flor de piel. Pero antes de que nos metamos de lleno en el chisme, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, porque créanme, cada día traigo noticias fresquitas y análisis que te van a encantar. Así que suscríbete ahora mismo. ¿Ya lo hiciste, verdad? Perfecto. Comencemos. Verán la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, que comenzó en el set de Love is in the Air, nos mantuvo a todos pegados a la pantalla y a las redes sociales. Su química era innegable, su conexión, palpable. La forma en que se miraban, la complicidad en sus sonrisas, todo parecía sacado de un cuento de hadas moderno. Y aunque la historia de amor que conquistó a millones llegó a su fin, el cariño y el respeto entre ambos al parecer perdura. Un cariño que, como un buen vino, ha sabido añejarse con el tiempo. Pero, ¿qué es lo que realmente nos trae aquí hoy? Pues bien, recientemente en una entrevista que Kerem Bürsin concedió, le preguntaron sobre Hande Erçel. Y no fue una pregunta simple. Le preguntaron, ni más ni menos, sobre quién consideraba la mujer más guapa del mundo. Imagínense la presión. La expectación. El morbo. Para un actor, la imagen pública es crucial, y responder a una pregunta así, especialmente cuando se involucra una expareja, es navegar en aguas turbulentas. Y la respuesta, la respuesta. Antes de revelar la respuesta, quiero que piensen un poco en lo que esperarían. ¿Qué diría? ¿Evadiría la pregunta diplomáticamente, mencionando a una figura histórica o a su propia madre? ¿Daría una respuesta política, destacando la belleza interior y la inteligencia? ¿Mencionaría a otra persona, quizás una amiga o una colega, para evitar cualquier tipo de controversia? No. Kerem Bürsin, para sorpresa de muchos, respondió con total sinceridad, dejando a un lado la diplomacia y abrazando la honestidad. Una honestidad que en el mundo del espectáculo es un tesoro valioso. Antes de desvelar esa bomba, déjenme hacerles un pequeño paréntesis. ¿Recuerdan las innumerables fotos y vídeos que inundaron las redes sociales durante su relación? La forma en que se miraban, la forma en que se cuidaban, el brillo en sus ojos. Era evidente que había algo especial entre ellos. Era una mirada de complicidad, de cariño, de admiración mutua. Sus fans, los Jan, que coleccionaban cada momento, cada gesto, cada declaración de amor. Cada publicación era analizada, cada like era celebrado. Era, sin duda, una de las parejas más queridas del momento. Y aunque la relación haya terminado, es claro que el afecto y el cariño siguen presentes. Es como esas melodías que, aunque ya no se tocan, siguen resonando en nuestra memoria, trayendo consigo recuerdos y emociones. Volviendo a la entrevista. La tensión aumentaba. El entrevistador, astuto y conocedor del morbo que genera esta pareja, insistía. La cámara enfocaba el rostro de Kerem, capturando cada matiz, cada expresión. Kerem respiró hondo como tomando fuerzas para enfrentar la tormenta, y soltó la bomba. Dijo sin dudarlo ni un segundo, con la convicción que solo la sinceridad puede dar: para mí, Hande es una de las mujeres más guapas del mundo, no solo por su físico sino por su interior. ¡Boom! Ahí lo tienen. Kerem Bürsin lo dijo. La reacción en las redes sociales fue, como era de esperar, masiva. Las notificaciones explotaron, los hashtags se dispararon y los fanáticos de la pareja, los Jan, que enloquecieron de alegría. Para ellos las palabras de Kerem fueron un bálsamo, una confirmación de que el amor verdadero, el que trasciende el tiempo y las circunstancias, existe. Muchos celebraron las palabras de Kerem como una prueba de que el amor y el respeto verdadero trascienden cualquier separación. Vieron en esa declaración una señal de que la llama del cariño,
aunque no se manifieste en una relación, aún ardía. Otros, por supuesto, especularon, teorizaron y soñaron con una posible reconciliación. La idea de verlos juntos de nuevo, de revivir esa chispa que cautivó a millones, se convirtió en el tema central de todas las conversaciones. Las redes sociales se inundaron de montajes, de fotos editadas, de vídeos con música romántica, imaginando un reencuentro, un nuevo cap. Y Tulo en su historia. ¿Y qué podemos decir al respecto? Yo, como buen chismoso, me mantengo neutral, analizando cada detalle, cada movimiento, cada palabra. Pero tengo que reconocer que la declaración de Kerem fue romántica. Fue honesta. Fue sincera. Y demostró que, a pesar de todo, el cariño y la admiración por Andercel permanecen intactos. Es como una flor que, aunque haya perdido sus pétalos, sigue conservando su perfume, su esencia. Pero la cosa no terminó ahí, amigos. Porque, como saben, la vida de los famosos es un torbellino. La noticia de las declaraciones de Kerem, como un eco que resuena en las montañas, llegó rápidamente a oídos de Ande. El mundo, como una gran red de conexiones, se encargó de difundir la noticia, de avivar las llamas de la especulación. ¿Y qué hizo ella? ¿Cómo reaccionó? ¿Cuál fue su postura frente a la tormenta mediática? La respuesta por el momento fue silencio. O al menos silencio público. Ande, conocida por su discreción, su elegancia y su profesionalismo, optó por el silencio, eligiendo la prudencia como su mejor arma. No respondió públicamente a las palabras de Kerem, manteniendo la compostura y la calma en medio del huracán mediático. Es una estrategia inteligente, una muestra de madurez y de respeto, tanto por su propia imagen como por la situación. Sin embargo, como un secreto susurrado al oído, fuentes cercanas a la actriz aseguran que se sintió conmovida y agradecida por las palabras de su expareja. Un sentimiento que, aunque no se haya expresado públicamente, revela la complejidad de las emociones, la delicadeza de los sentimientos. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. ¿Por qué? ¿Qué significa este silencio? Es una señal de respeto por la situación actual, por la privacidad de ambos, por la cautela que exige el mundo del espectáculo. Es una forma de no avivar rumores innecesarios, de no alimentar las especulaciones y los deseos de los fans. ¿O simplemente está esperando el momento adecuado para responder, para expresar sus propios sentimientos, para dar su versión de la historia? La respuesta, como un buen misterio, está por verse. Mientras tanto, las redes sociales hierven. Los fanáticos debaten, analizan y especulan sobre cada movimiento de ambos. Cada publicación, cada like, cada historia se convierte en un indicio, en una pista que alimenta la curiosidad. Los hashtags relacionados con Kerem y Ande se mantienen en tendencia, escalando posiciones en los rankings de popularidad. Y la prensa, por supuesto, no pierde detalle, acechando cada paso, cada palabra, cada gesto. La prensa del corazón, como un fiel perro rastreador, está siempre al acecho buscando la primicia, la exclusiva que alimente las portadas de las revistas y los titulares de los noticieros. Los paparazzi, como cazadores de imágenes, persiguen a las estrellas, capturando cada momento, cada movimiento, cada encuentro. Y en este contexto, la historia de Kerem y Ande se convierte en un imán, en un tema que genera clics, comentarios y debates. En este punto es importante recordar que tanto Kerem como Ande tienen sus propias vidas, sus carreras, sus proyectos. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y exitosos, cada uno a su manera, construyendo un camino sólido en el mundo del espectáculo. Y aunque el cariño entre ellos sea evidente, aunque la admiración mutua sea palpable, es importante respetar sus decisiones y su privacidad. Es fundamental recordar que son personas con sentimientos, con miedos, con anhelos. Pero, ¿qué más sabemos sobre sus vidas actuales, más allá de este torbellino mediático? ¿Dónde están ahora? ¿Qué están haciendo? ¿Qué proyectos los ocupan? Kerem Bürsin, después de la serie Love is in the Air, ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar personajes complejos y emocionantes. Ha participado en varios proyectos exitosos, tanto en Turquía como a nivel internacional, consolidando su carrera y expandiendo su influencia. Se le ve muy activo en redes sociales, compartiendo momentos de su vida personal y profesional con sus seguidores, mostrando su día a día, sus viajes, sus proyectos. Kerem ha utilizado las redes sociales no solo como una plataforma de promoción, sino también como un espacio para conectar con sus fans, para expresar sus ideas, para compartir sus inquietudes.
Hande Erçel, por su parte, continúa consolidándose como una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una figura icónica, admirada por millones de personas. Sus proyectos, sus colaboraciones con marcas de moda y belleza, y su activismo social la mantienen en el centro de la atención. Sus campañas publicitarias, sus portadas de revistas, sus apariciones en eventos, todo es noticia, todo genera interés. También se le ha visto acompañada de nuevo recientemente, sugiriendo una nueva relación, un nuevo capítulo en su vida sentimental. Así que parece que ambos están enfocados en sus carreras y en construir su futuro, cada uno por su camino. Hande, además de su éxito profesional, se ha involucrado activamente en causas sociales, utilizando su plataforma para generar conciencia y abogar por un mundo mejor. Es una mujer comprometida, que utiliza su influencia para hacer una diferencia. Su participación en campañas benéficas, su apoyo a organizaciones sin fines de lucro, su voz en defensa de los derechos humanos, todo demuestra su compromiso con la sociedad. ¿Y qué podemos esperar de esta historia? ¿Qué le depara el futuro a Kerem y a Hande? Honestamente, no lo sé. El mundo del espectáculo es impredecible, lleno de sorpresas y giros inesperados. Pero lo que sí sé es que la admiración mutua entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es innegable. Y eso, en un mundo tan mediático y superficial como el de la farándula, es algo digno de celebrar. Es una prueba de que, a pesar de las luces y las cámaras, los sentimientos verdaderos pueden perdurar. Es importante recordar que al final del día son personas con sentimientos, con vidas privadas. Y debemos respetar sus decisiones, su privacidad y su libertad. Debemos, como espectadores, tomar distancia, no invadir su espacio, no interferir en sus vidas. Pero como buenos chismosos, no podemos evitar analizar, comentar y especular sobre sus movimientos. Es parte de la diversión. Es parte del juego. La farándula, con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas, es un reflejo de la vida misma. Nos enseña sobre el amor, el desamor, la amistad, la traición, la superación. Nos permite soñar, reír, llorar y, sobre todo, nos conecta con las emociones humanas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de las declaraciones de Kerem? ¿Creen que hay una posibilidad de reconciliación? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué expectativas tienen sobre el futuro de Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos. En este mundo digital, las redes sociales se han convertido en un espacio de opinión, de debate, de interacción. Es un espacio donde los fans expresan sus sentimientos, comparten sus teorías y manifiestan sus deseos. Los comentarios, los likes, las reacciones, todo cuenta, todo influye. Y hablando de leer. Recuerden que las redes sociales están llenas de noticias falsas, de rumores malintencionados. Es importante contrastar la información, buscar fuentes confiables, verificar la veracidad de las noticias y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Es importante ser críticos, analizar la información, no creer todo lo que se lee y no participar en la difusión de noticias falsas. El mundo digital, con sus ventajas y desventajas, es un reflejo de la sociedad actual. Es un espacio de información, de comunicación, de entretenimiento, pero también es un espacio de desinformación, de manipulación, de control. Por eso es fundamental desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad de analizar la información, de distinguir la verdad de la mentira. En resumen, amigos, hoy hemos hablado de la explosiva declaración de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, del impacto de sus palabras en las redes sociales, de las reacciones de los fans y de las especulaciones que se han generado. Hemos analizado el contexto, recordado su historia de amor, especulado sobre el futuro de ambos y reflexionado sobre la importancia de la privacidad y el respeto. Hemos explorado la complejidad de las emociones, la dualidad de la farándula y la importancia del pensamiento crítico. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Y les agradezco muchísimo por estar aquí, por su tiempo, por su apoyo. Ustedes son los mejores. Son mi comunidad, mi familia virtual, mi motivación. Recuerden que si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Y no se olviden de dejar sus comentarios abajo. Me encanta leerlos. Me encanta saber qué piensan, qué sienten, qué opinan.
Sus comentarios enriquecen el canal, generan debates y hacen que la comunidad crezca. Hasta la próxima, y que tengan un día lleno de amor y chismes. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un show, y nosotros somos los espectadores.